Hare Krishna, Haribol, Haribol Sadhu, mi Haribol, reverencia, ¿cómo estás? reverencias, muy bien, Jaya Prabhupada, Ya, Shira Prabhupada. Bueno, ¿se te escucha bien? ¿Se te ve bien, Prabhu? perfecto, perfecto. No me ¿Cómo estoy rechazaba yo? la solicitud, no me dejaba No, no entrar. rechacemos, por favor, no rechacemos a nadie. ¿No es inclusivo este podcast? Es, es un movimiento y un podcast inclusivo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los devotos, las personas que se están conectando. Bueno, ¿Cómo va todo en primer Tres Arroyos, Prabhu? calor hermoso, mucho calor. Ideal para arrancar este podcast. Sí, señor. Justo es un día también especial que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati se celebra hoy el desaparecimiento. Así que bueno, estamos con todos los auspicios, todas las auspiciosidades necesarias para dar comienzo. Claro que sí, un día súper, súper auspicioso. Linda, muy linda fecha para comenzar esta Liga de Devotos, que como dijimos, podcast para despertar la idea de este proyecto que tenemos con Hari Kirtan Das, es que tengamos estas conversaciones, estas charlas, estos diálogos sobre cuestiones que creemos que le pueden llegar a interesar a los espiritualistas en general y sobre todo en particular a los miembros de ISKCON, ¿sí? A los devotos que forman parte de esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y yo recién comentaba, Prabhu, mientras estaban alineándose los astros tecnológicos, que vamos a arrancar el día de hoy con una presentación general de los 7 propósitos de ISKCON y que luego en futuros encuentros la idea es ir profundizando un poquito en cada una de estas metas o en cada uno de estos objetivos que tiene nuestra institución. Totalmente. Así que todos bienvenidos a este primer episodio sobre los 7 propósitos de ISKCON. Bueno, ahí veo que hay una devota de Brasil conectada, eh, Muy bien, Talita, discípula de Chandramukha Swami. ya. Ya, Bueno, y un bueno, saludo, un saludo, sí, por saludo favor. general a todos los que están del otro lado. Boatachi, Boatachi, Talita. Muy bien, muy bien. Eh, Evidentemente, hablamos varios idiomas en este podcast. Totalmente, empezando por el sánscrito. Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, es Aprovecho y les digo a los que están del otro lado, si alguno en algún momento de la charla de hoy, si quiere hacer un aporte, si quiere hacer un comentario, simplemente no somos nosotros dos, sino que también pueden participar todos ustedes. Tienen la oportunidad de dejar comentarios. Nicolás acaba de mandar sus manitos pranam, así que, y su Hare Krishna, muy bien, Hare gracias Nicolás. Krishna. Hare Krishna para vos también. Todos los que quieran dejar un comentario, bienvenido sea. Después los iremos leyendo, iremos sumando los aportes de cada uno. Bueno, Harikirtan Prabhu, ¿quiere que Bueno, comencemos? ¿Metemos manos en la masa para el día de hoy? vamos a meter manos en la masa que con este calor está elevando espectacular. También vamos a decirle a la gente que, porque siempre preguntan lo mismo, ¿dónde queda el video alojado? ¿Dónde puedo verlo? Me tuve que ir antes, no llegué a tiempo. Bueno, esto es sencillo. Queda, por supuesto, en la sección de videos de esta cuenta en Instagram, que es Liga de Devotos, que es el nombre de nuestro podcast. Y después lo vamos a ir trasladando a otras plataformas. Lo van a poder tener en audio para aquellos que cuando andan manejando o salen a caminar o lo que sea, quieren simplemente escuchar, bueno, van a tener la opción de escuchar este podcast solo en audio. Lo vamos a trasladar a otras plataformas donde van a poder también tener la opción audiovisual. Así que despreocúpense que va a estar circulando seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, por distintos lugares, por distintas redes, en distintas plataformas y con distintos formatos. ¿Sí? La idea es que podamos difundir estas charlas lo máximo posible. Perfecto, ahí le damos saludos a Hare Krishna, a Marcelo, que es acá de Tres Arroyos, un devoto de Muy bien. acá, Nicolás también, un devoto de acá, de Tres Arroyos y de Claromecó, Perfecto. Brenda, Estaba Govinda Brenda, Lila por ahí también. Le mando un abrazo Govinda grande Lila. a nuestra hermana espiritual, Govinda Lila, que hoy temprano Ah, también estaba conectada.
Muy bien, muy Bueno, bien. Santo, ¿cómo hacemos? ¿Comienza usted? Comencemos. ¿Comienzo yo? ¿Cómo comenzamos? Comience usted, Prabhu, que es el maestro de ceremonias acá. Bueno, yo traje algunas cosas, me anoté algunas cosas porque soy de los maestros de ceremonia que se olvidan lo que tienen que decir y que necesitan letra para no patinar en vivo. Y anoté como algunas cosas que me parecen interesantes con respecto a esto de los 7 propósitos de ISKCON. Primero que el otro día hablando con un devoto, no todos los devotos conocen los 7 propósitos de ISKCON, ¿sí? Que eso es algo desde el vamos interesante saber que hay como objetivos o metas dentro de nuestra institución. Saber que es una institución, que estamos en una institución, estamos en una organización, que eso a veces también se pierde, ¿no? A veces tenemos como conceptos muy, digamos, etéreos de la espiritualidad y olvidamos que se necesita organizar también, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con los recursos, no solamente materiales, sino también los recursos humanos, actividades, programas, o sea, tiene que haber algún tipo de administración y bueno, nosotros formamos parte de una organización o de administración internacional que es ISKCON, es la sigla de una ONG que su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada fundó en New York en el año 1966, y que esa ONG, esa institución, esa organización no gubernamental, tiene metas, tiene objetivos, ¿sí? No es que es hacer como a lo loco todo lo que podamos, sino que hay que enfocar el esfuerzo, hay que hacer con cierta inteligencia, ¿sí? Incluso con cierta previsión, evaluando, analizando lo que se va a hacer. Y Prabhupada ya nos dejó, digamos, el marco, digamos, el marco grueso, el esqueleto, la columna vertebral de la organización en 7 propósitos que hoy se usa mucho también en las instituciones, ¿sí? Si uno tiene algún tipo de experiencia con empresas o con corporaciones, habrán visto que te piden lo que se llama misión-visión, ¿no? El equipo de trabajo se siente y se hable sobre el concepto de misión-visión o de visión-misión, que es básicamente eso, es quién soy, saber quiénes somos, qué estamos haciendo y cuál es el objetivo o hacia dónde queremos ir todos juntos. Bueno, Prabhupada tuvo esa visión, misión, hace ya 50 años atrás, con los 7 propósitos de ISKCON, que en realidad venían desde antes, ¿sí? No sé vos, Hari Kirtan, si querías Y comentar algo también antes de que sigamos eso avanzando. totalmente, Prabhu. Eso da pie directamente justamente al nombre del podcast, que se llama Liga de Devotos. Y se llama Liga de Devotos porque Prabhupada, antes de ISKCON, él en la India, en Jhansi, creó una asociación también internacional de devotos de Krishna y le llamó Liga de Devotos. Entonces de ahí tomamos el nombre y casualmente estaba ahí revisando material y eso. Y él para la Liga de Devotos de Jhansi también ya había redactado la misión-visión, digamos, en términos actuales, de esa liga de votos y más o menos los parámetros a seguir eran muy similares a los principios que vamos a desarrollar. Lo que me parece interesante también, Prabhu, de lo que usted estaba mencionando es que hay muchos devotos que no los conocen y los que los conocemos tampoco nos dedicamos a reflexionar demasiado en estos principios y creo que está buenísimo difundir los principios entre los devotos, fuera también de los devotos, para que la gente sepa lo que, como usted mencionaba recién, no es hacer a lo loco, sino que hay una idea que no solo incluye el bienestar o a los propios devotos, sino a las personas en general. Entonces ahí también hay un tema interesante. Y me parece, pero sí me parece que Prabhupada dejó muy claro el camino el camino a seguir, por lo menos así en puntos generales, en estos 7 propósitos, y me parece que está bueno todos los devotos hacer este ejercicio de reflexión, de conversarlos, de meditarlos, de ver qué, también de hacer una meditación profunda sobre esos principios, no simplemente leerlos,
y nada más. Así que ahí me parece que está bueno dar ese puntapié o seguir con esa tarea desde nuestro podcast. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y en base a lo que decís vos, podemos ver que Srila Prabhupada era una persona altamente ordenada, ¿no? Srila Prabhupada siempre era un estratega, siempre tenía un plan B por si el plan A no sucedía. Por supuesto que era un devoto puro, contaba 100% con la potencia y la misericordia del Señor Supremo, pero él al mismo tiempo era una persona muy organizada, muy ordenada. Sabemos que llevaba nota de todo, incluso de los gastos ínfimos que tenía, los anotaba en un cuadernito. Y esto de los 7 propósitos, él en realidad los estuvo básicamente trabajando durante casi 20 años, porque en el 53 es la experiencia en Yansi, el de la formación de la Liga de Devotos, que es una experiencia fallida para Srila Prabhupada. Él arranca ese proyecto con mucho entusiasmo, tiene una donación de unas tierras, él empieza a imaginar todo un gran ashram para poder educar a las personas en vida espiritual, pero bueno, no tiene éxito, o sea, no prospera en ese momento, pero sí quedó como, digamos, el cimiento de las metas que él quería. Y después, muchos años después, esto fue en el 53, y en el 66, no en la India, sino en Norteamérica, en New York, cuando se sucede la oportunidad de crear ISKCON, de crear esta ONG internacional, él revive esas metas, esos propósitos, obviamente las retoca, las ayorna a su nuevo proyecto, pero podemos ver que era una persona muy ordenada. Prabhupada tenía como en su mente la claridad de no dar así pasos azarosos, ¿no? Sino que estaba bien pensado en lo que se quería hacer, cómo se quería hacer, había un método, ¿no? Vamos a ver en los 7 propósitos que hay un método, ¿no? Hay un sistema por el cual nosotros tendríamos que también ordenarnos nosotros en nuestra espiritualidad, sobre todo en la espiritualidad para afuera, ¿no? Porque los 7 propósitos de ISKCON, por supuesto que tienen cosas del para adentro, ¿no? Del desarrollo, digamos, interno de la institución, pero tienen muy del desarrollo para afuera. Y está bueno ver que Prabhupada tenía esa visión ordenada de lo que él quería para su sociedad internacional. Totalmente. Prabhupada, cabe destacar, que Prabhupada era no solo un devoto excelso, como todos ya sabemos, sino un administrador increíble. Claro. Él organiza, como dice usted, ¿no? Tenía una capacidad eh, de organizar e incluso también de movilizar a las personas y de lograr que las personas se organicen. Ahí cuando uno estudia cómo fundó la asociación internacional, es muy interesante porque había 5 personas, 6 personas y empezó Tal a cual. hablarles y bueno, vamos a hacerlo y nadie entendía muy bien para qué, pero ella ya tenía en la cabeza toda la estructura armada, ¿no? Entonces, un gran visionario, ¿no? Hablando de visión. Sí, 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 tal cual. Bueno, de hecho, tenemos el Prabhupada Lilamrita ahora en castellano. Ya lo teníamos en inglés, pero bueno, ahora se está también en su versión en español. Y como usted decía, los primeros que firmaron esos documentos, esos papeles para crear ISKCON, ni siquiera eran devotos iniciados, eran personas que confiaban en Srila Prabhupada, veían que era una persona verdaderamente santa, que no era un estafador, no era un falso gurú, era una persona que realmente quería desarrollar conciencia de Dios en Occidente. Y firmaron personas que no tenían ningún otro vínculo con él, más allá de que él era una acharya. Él los estaba entusiasmando, inspirando con su ejemplo personal. Totalmente. Y tenemos el Prabhupada Lilambrita gracias a otra institución que fundó Prabhupada, que es el BBT, Claro, que es la propia DBT. imprenta y la propia editorial. Es increíble, ¿no? Bueno, ahí Bueno, está, ¿no? Prabhu, Otra vez la mentalidad organizativa, administrativa de totalmente. Srila Prabhupada. Si nuestro objetivo va a ser editar libros, vamos a tener que crear una Sí. editorial, ¿no? Idea que tomó de su maestro, ¿no?
que fue también precursor en esa, que justo hoy celebramos el desaparecimiento, ¿no? Pero justamente él se basó mucho en esa enseñanza de su Guru Maharaj. Exacto. ¿Le parece que Bueno, empecemos leyendo un poquito empecemos. bueno, como no, los tiene ahí a Yo mano? ¿Quiere que...? tengo acá a mano, tengo en mi Bueno, computadora acá a mano, tengo los 7 perfecto. propósitos de ISKCON. ¿Querés que vayamos leyendo? Vamos uno por uno, ¿te parece? Vamos uno por uno. Muy bien. 1. Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores de la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. Ese es el Wow. 1. Arranca con todo. Los 7 Arranca con propósitos de ISKCON todo. arrancan con todo. Haribol. Bueno, Increíble. perdón, lo voy a cortar, pero ahí entró Maru, una devota de San Miguel del Sí, Monte, saludos. así que bienvenida también. Sí, ese primer propósito es increíble y ya marca ahí, ¿no? El fundamento del pensamiento Vaishnava, ¿no? Yo pensaba antes del podcast, estaba pensando un poco y meditando un poco en estos principios y esta idea de la prédica, ¿no? Que acá habla de propagar o de compartir, y cómo eso está en la naturaleza de la persona espiritualista, del trascendentalista, del devoto, porque enseguida uno ve primero en el Srimad Bhagavatam, en nuestra bibliografía, digamos, uno ve qué es la actitud de todos los devotos, desde Narada Muni, Vyasa, todos. Cómo enseguida intentaban compartir ese conocimiento, enseñar, distribuir Krishna mismo, ¿no? Cantando Bhagavad Gita para Arjuna. Entonces, en principio eso, ¿no? Qué interesante esa naturaleza compasiva que lo pone en primer lugar, ¿no? Como propagar, difundir, compartir el conocimiento, y agrega esto que usted mencionó, Prabhu, que es sistemáticamente. Tal cual, sí, sí. Metodológico. Tiene que haber un sistema. Si no, hay una pérdida de energía, de recursos, y no estamos como enfocados. En realidad, no estamos en yoga, no estamos con el objetivo claro, meditando correctamente en lo que queremos alcanzar. Siempre tiene que haber un plan. Yo sé que a veces eso genera urticaria, ¿no? Porque hay personas que tienen como, claro, hay personas que tienen como naturalezas, digamos, más descontracturadas y les cuesta por ahí aceptar parámetros y límites y autoridades y, no, y creo que en el fondo todos tenemos un poquito de eso, ¿no? Que somos como rebeldes sin causa. Pero en realidad para la evolución tiene que haber un plan, ¿no? Tenemos que tener trazado una idea general de dónde estamos, a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar. Y lo vemos en la espiritualidad, lo vemos en todos lados. Si yo quisiera abrir un negocio, antes de abrir un negocio tengo que hacer muchas cosas. Tengo que hacer no sé, buscar un local, determinar cuál va a ser la actividad de mi negocio, hacer trámites, habilitar, buscar cuestiones que tienen que ver con mercadotecnia, con publicidad, con comunicación, recursos humanos, los empleados, los proveedores, o sea, no es que todo eso va a suceder de forma mágica o de forma espontánea, o un día voy a trabajar y un día no voy a trabajar, el local lo voy a abrir a la hora que yo quiera, cuando yo quiera, no va a funcionar. No funciona en lo burdo y tampoco funciona en las otras actividades del ser humano, ¿no? Tiene que haber algún tipo de orden, algún tipo de organización, eso sin duda. Totalmente, la parte sistemática sí es así, Prabhu, es muy importante y da sostén, da claridad, permite, sobre todo en la ciencia espiritual, que a veces está un poquito mal interpretada y parece que todo es como muy intuitivo, muy que uno Claro. no va resolviendo así por mandato divino, ¿no? Y Dios, bueno, Dios se va a encargar, y sí, pero Dios se encarga, pero uno tiene que hacer su parte también, ¿no? Para que Dios se encargue también. Y es muy fundamental también para que todos sepamos lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer. Y incluso es interesante porque
mismo en la prédica de casi todos los devotos, pero el Prabhupada tomándolo como referencia, uno puede ver cómo esos principios, si bien marcan la dirección, no son para nada rígidos, ¿no? Claro. Uno lo vemos en mismo Prabhupada, cómo fue desarrollando y adaptando sus decisiones, su prédica, todo de acuerdo al contexto que él iba tocando desenvolver, ¿no? Sí, sí, es muy bueno esto que decís, Prabhu, porque también tenemos esa a veces como concepción errónea de que reglas y regulaciones tienen que ver con rigidez o tiene que ver con censura, ¿no? Con la imposibilidad de expresar mi máximo potencial. Pero acá tenemos que entender más como un marco, ¿no? Acá hay una estructura, yo dentro de ese marco puedo pintar el cuadro que yo quiera, dentro de esa estructura me puedo mover con libertad. Y lo vemos con la variedad, la diversidad que hay en ISKCON, de que hay devotos dedicados al teatro, devotos dedicados a la distribución de alimentos, de devotos dedicados a la distribución de libros, devotos dedicados a la prédica, devotos dedicados a la enseñanza, a los niños. Hay Infinito. cuántos programas hay en ISKCON y cada uno tiene como su color, cada uno tiene su Su variedad. variedad. Ahora, hace 2 años, con esto de la pandemia, explotó la prédica online y hay cientos de devotos con podcasts y con actividades virtuales. Y dentro del mismo marco, dentro de la misma estructura, cada uno con su naturaleza. Nadie está siendo censurado, nadie está siendo reprimido. Sabemos cuáles son las reglas de juego y jugamos cada uno con el color que le toca. Totalmente, y creo que hace un poco también referencia a nuestra filosofía de variedad, ¿no? De variedad espiritual, Sí, de respetar esa variedad a nivel material, porque existe, pero a nivel espiritual también, ¿no? Que las yastras hablan tanto, que Prabhupada explica tanto. Entonces es súper interesante. Y bueno, siempre nuestro Gurudev también ha hecho varias comparaciones de ISKCON como una familia, ¿no? Y Prabhupada mismo, ¿no? Como que es una gran casa donde todos podemos vivir. Y dentro de una familia hay de hay de todo, ¿no? todo, hay de todo en la familia. Hay de todo. Entonces, incluso hay parientes que uno por ahí no tiene tanta Ni onda. conoce. Y claro, aparece un tío que no lo viste nunca y bueno, y esas cosas que pasan. Y bueno, nosotros tenemos de alguna manera esa estructura de familia, entonces ahí todos pueden ser y a la vez todos nos vamos nutriendo y vamos aprendiendo y bueno, a la vez también hay espacio para que cada uno tome sus decisiones dentro del lugar que está desarrollando su actividad, ¿no? Tal cual. Prabhu, y yo acá veía, ¿no? Por ejemplo, cómo este primer principio tiene como dos partes, que una es como educar, compartir, eh, y la otra, o la segunda parte del propósito, es súper interesante porque cuando uno empieza a desarrollar la filosofía del Bhakti, y en general el conocimiento espiritual, se ve como esa diferencia entre lo que es el mundo material y el mundo espiritual, ¿no? Y entonces y en nuestra cultura además tenemos información sobre la era que estamos viviendo, que es una era bastante compleja, que se llama era de Kali Yuga, que es una era que nos vamos poco a poco degradando, digamos, como Ujú. sociedad, como cultura, como individuo, ¿no? Y eso recién empezó, ¿no? Es una era larga, Recién pero arrancamos. recién arrancamos, así que hay que prepararse, pero es muy interesante porque este primer principio habla de alcanzar la unidad y la paz verdadera en el mundo. Entonces está haciendo referencia a que sí, está bien, el mundo no es lo real, es lo irreal, es Asat, pero también está haciendo referencia, y me da la sensación, y un poco alguna vez lo he escuchado, que hace un poco de referencia también a esa fase, ¿no? que habilitó, que inauguró el señor Chaitanya Mahaprabhu, un avatar de Krishna que estuvo acá en nuestro planeta hace 530 años más o menos, que se llama como la era dorada, ¿no? Que es un tiempo de unos 10.000 años donde
gracias a esta información y al trabajo de prédica y de distribución espiritual, se va a vivir una era de oro. Dentro del mismo Kali Yuga, una era de, como dice acá Prabhupada, de unidad y paz en el mundo, ¿no? Entonces me parecía como interesante ahí poner eso en la mesa de conversación. Sí, está bueno, está bueno. Y está bueno, en base a lo que vos decís, que me da para plantear, digamos, la contracara del materialismo, que es la espiritualidad. Entonces, si el materialismo es nihilismo, o sea, si el materialismo va hacia, digamos, un fin apocalíptico, entonces la espiritualidad tiene que plantear otro camino, tiene que ser la alternativa. Y está bueno porque no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha pasado de personas que me han dicho, ¿para qué todo esto si en última instancia las mismas escrituras dicen que al final esto se termina, va a venir el señor Totalmente. Shiva, todo se va a Exacto. prender fuego? Es el apocalipsis, ¿no? Un cataclismo universal, se termina todo. ¿Para qué el esfuerzo? ¿Para qué la prédica? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Y en realidad es que el espiritualista quiere salvar el mundo, pero tenemos como una idea distinta a salvar el mundo que quizás lo que nosotros por lo general nos imaginamos en Occidente. En Occidente, salvar el mundo es como súper heroico. No sé, uno dice salvar el mundo y piensa en Superman, piensa en los Avengers, ¿no? En tipo salvar el mundo de esa forma. Para nosotros, los devotos de Krishna, salvar el mundo es acercar almas a Dios. Y en ese proceso de acercar almas a Dios, podemos estar predicando hasta el último instante, hasta el último segundo del universo material. O sea, están cayendo los meteoritos, eh, están cayendo las bolas de fuego para aniquilar la existencia material y va a haber un Vaishnava intentando predicar conciencia de Krishna, porque salvar el mundo no implica necesariamente preservar eternamente la materia, sino que tiene que ver con recordarle a las personas su posición original. Totalmente, totalmente interesantísimo cómo lo describe Prabhu. Es así y esta idea también de que el objeto, ¿no? que se destaca mucho en nuestra filosofía constantemente del Bhakti, que el Bhakti es una acción en conciencia espiritual, en conciencia de Krishna, y cómo los objetos en sí no son ni buenos ni malos, ¿no? Ni Claro, materiales, o sea, son materiales o son espirituales de acuerdo a la utilidad que se le dé, ¿no? Entonces, eh, entonces, la idea es lo que dice usted, Prabhupada, o sea, un mundo en paz, como dice Prabhupada, ¿no? Y en unión, es un mundo donde todas las personas tenemos por lo menos un poco y estamos tratando de cultivar esa conciencia del espíritu, esa conciencia de Dios, y eso hace que la paz, Prabhupada tiene muchos ensayos al respecto, surja naturalmente. Si uno naturalmente puede empezar a entender que todos somos parte de Dios, todos claro, somos almas eternas, parte de Dios, y Dios tiene un vínculo con nosotros y nosotros a su vez tenemos un vínculo con las otras shivas o almas, bueno, entonces naturalmente uno empieza a respetar al otro, empieza a cuidar al otro, empieza a cultivar amistad no solo con los amigos, ¿no? O sea, sino con todos. Es muy tal interesante eso. cual. Lo leemos de vuelta y avanzamos al próximo, ¿te Y parece? pasamos al próximo, ¿cómo no? Dale, leo de vuelta entonces el número uno Por era favor. propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores de la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo, ¿sí? Primer propósito. Vamos al número dos. Propagar conciencia de Krishna tal como está revelada en Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam. ¿Sí? Entonces acá rápidamente Prabhupada marca justamente la bibliografía o el marco teórico de nuestra prédica, o sea, el Siddhanta, ¿no? El fundamento filosófico. Todo lo que vamos a hablar de conciencia de Krishna tiene que salir de textos como por ejemplo Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam. Totalmente, totalmente. Ahí en el primer principio Prabhupada dice propagar el conocimiento espiritual. Entonces, ¿qué conocimiento? Bueno, en el punto 2 dice Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, ¿no? Las dos escrituras bases de nuestra cultura y es interesante porque
porque incluso de cualquier cultura espiritual uno puede tomar Bhagavad Gita y entender cómo relacionarse con Dios, sea uno, pertenezca uno a nuestra cultura más precisamente o a otra cultura espiritual, porque es un texto así que abarcativo, digamos, ¿no? Como decíamos al principio, Totalmente, inclusivo. Es muy interesante eso, sí, sí, como ahí totalmente. enseguida Así marca la que bibliografía. sí, acá estás, ¿no? Si vamos a compartir conciencia de Krishna, que sea de Bhagavad Gita y de Srimad Bhagavatam, y tenemos la enorme fortuna de que Prabhupada hizo como misión de vida traducir estos textos, ¿no? Porque si no, también sería inaccesible o muy difícil para nosotros interactuar con el sánscrito, ¿no? Con el idioma original de la cultura del yoga, que es el idioma de estos textos. Gracias a Dios, Prabhupada tomó como misión en su propia vida personal hacer que esto sea fácil para nosotros y hoy tenemos estos textos prácticamente traducidos a todos los idiomas del mundo, así que no tenemos excusa de acceder al Bhagavad Gita, al Srimad Bhagavatam, aunque son, digamos, textos con cierta complejidad. Al mismo tiempo, es como vos decís, Prabhu, el Bhagavad Gita es apto para todo el mundo, ¿no? Porque más que cuestiones de ritualística y de protocolos y de ceremoniales, hay principios. Y esos principios y esos valores aplican para los judíos, los cristianos, los musulmanes. O sea, cualquier persona que realmente quiere buscar ciencia espiritual puede entender rápidamente el Bhagavad Gita. Totalmente, totalmente, Prabhu. Y es interesante, ¿no? Porque esta idea de sistemático que planteó en el primer punto, después Prabhupada lo simplificó enseñando cómo estudiar Bhagavad Gita. Como usted dice, no solo lo tradujo, sino que le hizo un comentario, y no solo le hizo un comentario, sino que nos enseñó cómo estudiar Bhagavad Gita, palabra por palabra, ¿no? La traducción, eh, cómo primero estudiar Bhagavad Gita y después Srimad Bhagavatam, como ¿no? Hacía siempre la analogía entre Bhagavad Gita es la educación secundaria, Srimad Bhagavatam la universidad, ¿no? Entonces es interesante cómo enseguida hace esto que usted dijo al principio, ¿no? Y que lo vamos a ver en Prabhupada tanto, ¿no? Esta sistematización constante de la cultura espiritual, que a mí me da la sensación que es un punto clave en la seriedad también de la institución y del movimiento, ¿no? Que no es más o menos, o no es lo que dice Claro. uno, lo que dice otro, está totalmente organizado. Y que tampoco Prabhupada inventó nada, sino que simplemente continuó lo que los Vaishnavas anteriores venían proponiendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, y está bueno también esa aclaración del peso específico que tienen las traducciones y los comentarios de Srila Prabhupada. Yo he tenido la oportunidad de leer otros Bhagavad Gitas antes de conocer el Bhagavad Gita de Prabhupada y la diferencia es abismal. O sea, a nivel académico no, es incomparable. O sea, el peso académico que tiene Prabhupada no se puede comparar con otros Bhagavad Gitas y el peso espiritual, o sea, la substancia espiritual que hay de un bhakti yogi avanzado con muchas décadas de práctica espiritual, ahora, digamos, volcando sus realizaciones en esos comentarios y en esos significados, ese peso no lo tiene ningún otro Bhagavad Gita que leí jamás. Totalmente, siempre me gusta dar el ejemplo de un traductor, ¿no? Que si uno tiene que traducir un libro de medicina, ¿no? Del inglés al español, de medicina, de cirugía del cerebro, por ejemplo, algo bien Claro. difícil, bien específico, uno no solo debe ser traductor, debe ser médico, porque si no, o Mínimo tiene que mínimo, ser claro, neurocirujano. claro, porque si no, más o menos no puede ser. Y acá tenemos esa Claro. combinación, ¿no? Prabhupada es un gran traductor, un gran erudito, pero además es un gran devoto, entonces sabe de lo que está hablando. Él sabe de Dios, sabe de Krishna, sabe de cómo hacer eh, ese proceso para realizar a Dios. Entonces es interesante porque todo el tiempo está dando detalles de cómo, Claro. de qué, a dónde, cómo ir, cómo hacer, cómo sistematizar esa práctica, ¿no? A través del canto del mantra, a través
la lectura de las escrituras, ¿no? Y demás. Muy interesante eso. Exacto, Prabhu. Lo leo de nuevo. Propagar la Empezamos, conciencia de Krishna tal como está revelada en la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Ese era el claro, propósito número 2. Pasamos al 3, ¿te parece? por favor. Vamos al punto número 3: reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios, Krishna. Impresionante también este Ya, tercer punto, ¿sí? increíble. Esto del Sangha, acá el punto me parece central acá es la asociación, ¿no? El de juntarse entre los espiritualistas. Totalmente, Prabhu. Es interesante ahora que lo dijo Ani, así como, ¿no? Sangha, Sadhusanga ahí, y entonces pensé en los anteriores, digo, ¿no? Bueno, entonces está Jnana, ¿no? Karma, Jnana, ¿no? Va Sadhusanga, apareciendo todo interesante acá. también, ¿no? Y qué importante, también me parece así como destacable varias cosas. Primero, reunir a los miembros, que me parece que eso es un trabajo cotidiano que uno está haciendo y tenemos que hacer porque es como una familia, digamos, si uno se pone muy quisquilloso en una familia, la familia se dispersa enseguida, no te ves más. O sea, no No. podés O te compartir una hacen a un costado, te mesa. sacan del grupo de WhatsApp, te ponen a un costado. Fuiste, claro. Entonces es muy interesante esto de reunir a los miembros, ¿no? Acercarlos a Krishna. Y ahí ya explicó la filosofía prácticamente, ¿no? Porque dijo acercarlos a Krishna, entidad primordial, y desarrollar la idea entre los miembros. Y además acá está buenísimo porque incluye no solo a los miembros de la institución, sino esta visión global, es decir, Claro, todos, seas miembro o no seas miembro de ISKCON, todos somos partes de Dios. Todos somos almas claro, eternas, partes exacto. y parcelas de Dios. Interesante esto. Exactamente, exactamente. Y la importancia del Sangha, de la asociación, ¿no? Siempre, mi humilde recomendación siempre es a los devotos, podemos no estar de acuerdo, quizás no quieras trabajar conmigo, pero no dejes de juntarte con otros devotos o con otros grupos de devotos o con algún tipo de asociación, porque la falta de asociación es lo que anula la vida espiritual. No existe la vida espiritual en aislamiento, no existe la vida espiritual en soledad. Esto es un trabajo en equipo. Quizás no te guste este equipo, puede ser que este equipo claro, no esté a la altura de tus necesidades, de tus intereses, y es completamente comprensible, pero hay que buscar un equipo espiritual con el cual jugar a este juego de la vida, porque solo no lo vas a poder hacer. Es tan fácil como eso. Totalmente. Prabhupada me acuerdo una frase que ha dicho que es vida espiritual, sin, no, perdón, no, sí, creo que es de Prabhupada, pero se la escuché a nuestro hermano Chandramukha Swami. Vida espiritual sin asociación es alucinación. Ahí Vida está, muy espiritual sin bueno. asociación es alucinación. No, es En imposible. Maya, es una ilusión. Exacto. Entonces es porque en realidad siempre nos vamos a estar asociando. La pregunta es con quién te asocias, ¿no? ¿Te asocias con Claro, quién? Si no te asocias con espiritualistas, te vas a asociar con personas que ponen todo su eje, toda su energía en la materia. Entonces, eso que va a hacer que vos también te dispongas en esa exacto. dirección, ¿no? Es muy Exacto. Bueno, interesante y esto otra de... vez la grandeza de la amplitud que da Prabhupada, porque la idea de esta institución internacional es que vos puedas asociarte internacionalmente. Quizás tu sangha, quizás tu grupo no está en la misma cuadra que vos, quizás está un poquito más lejos, quizás está en otro lado. Y bueno, Prabhupada también nos da ese permiso de que nosotros busquemos el refugio que más cómodo nos resulta. Totalmente, totalmente. Como teniendo en cuenta que ya íbamos a tener todas estas herramientas de comunicación, ¿no? Porque es Claro, interesante, porque mismo en la India él ya pensaba en una asociación internacional. Y es increíble, ¿no? es Y si uno increíble. sigue pensando, decir, bueno, ¿de dónde Prabhupada toma esta idea? Y la toma del señor Chaitanya, ¿no? Entonces, bueno, vamos 500 años más atrás y entonces en cada pueblo y aldea, ¿no? Interesantísimo, porque ya en ese momento tenían, obviamente,
una conciencia, porque no eran personas comunes, lógicamente, ¿no? Pero tenían una Claro, claro. conciencia totalmente global, eh, que yo me atrevería a decir que excede al planeta, digamos, ¿no? O sea, es Seguro, realmente, es muy seguro, seguro. interesante eso, sí, sí. Mira, mencionaste a Chaitanya Mahaprabhu y te digo que viene ahora, en el cuarto A ver, principio. a ver, Prabhu, Vamos a vamos. leer de vuelta el número 3 y saltamos al 4. ¿Te parece? El 3 era, Perfecto. recuerden, reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios, Krishna, ¿sí? El número 3. Vamos al 4, y el 4 tiene a Sri Chaitanya Mahaprabhu como protagonista. Dice, enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Sí? Hoy lo mencionábamos, Claro. recién lo mencionaba y también ahí Hari Kirtan, y acá aparece ya en el cuarto punto de los 7 propósitos de ISKCON. Increíble cómo se van enlazando, ¿no? Porque yo ni lo tenía presente, ¿no? Pero claro, es como todo, una cosa va llevando a la otra, ¿no? Uno en el punto uno, uno conoce, ¿no? Le hablan de Krishna, ¿no? En el punto dos uno empieza a leer. En el punto 3 uno se asocia, ¿no? Como Shraddha, ¿sí? Sadhusanga, Vayanakriya, ¿no? Tal Diferentes cual. fases, por ahí los devotos que por ahí ya tienen experiencia se van a dar cuenta de eso, ¿no? Y de pronto uno cae ahí en el tema de enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan como lo hizo Mahaprabhu, ¿no? Increíble. Tal cual, tal cual. Y está bueno que si lo empezamos a analizar también esto de los propósitos, hay un qué, cómo, cuándo, ¿no? Prabhupada como que está respondiendo como a las A eso. preguntas básicas que una persona haría. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, punto número 1. Lo que tenemos que hacer está en el punto número 1. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, acá en el cómo está acá. ¿Dónde lo tenemos que hacer? Y va respondiendo las dudas que Totalmente. un devoto podría llegar a tener. Totalmente, Prabhu, totalmente. Y es interesante porque yo por ahí es más que nada lo que pensé mientras los leo a los propósitos, ¿no? Esta naturaleza de prédica que tiene o de compartir que tienen los Vaishnavas, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu para el que después o la que después quiera leer y demás, hay mucha información y él creó, digamos, ese movimiento de Sankirtana y difundió el canto del Santo Nombre y trajo para nosotros el canto del Santo Nombre, que bueno, Prabhupada tomó esa bandera y siempre fue pues, de hecho, es el único devoto y el único devoto muy especial que se menciona en los principios de ISKCON, ¿no? Claro, O sea, exacto. como eje de referencia, muy interesante. Claro. Y bueno, y si buscas algo parecido a religión dentro del Bhakti Yoga, es esto, Sankirtan, es el canto congregacional de los santos nombres de Dios. Esa es como la religión Hare Krishna, ¿sí? Juntarse a cantar los nombres de Dios, a glorificar al Ser Supremo, es, digamos, la estructura más parecida a la religiosidad, tal como la tenemos en Occidente, metida en la cabeza como tenemos en Occidente. Dentro del Bhakti Yoga, la religión es juntarse a cantar Juntarse a los cantar. santos nombres de Dios. Ah, totalmente. Y usted ayer, Prabhu, en la clase de Jesús, a través de Hare Krishna Mar del Plata, habló justo de ese punto, que era glorificar a los santos nombres. Muy interesante, ¿no? Porque es algo universal, Sí, realmente es claro, una práctica universal y recomendada para esta era de Kali Yuga otra vez, ¿no? Es como tal la cual. herramienta, es como el arma que tenemos para ¿no? Combatir nuestros hábitos, nuestras cuestiones así que tiran para abajo, que hacen que la persona, que nosotros, ¿no? Nos asociemos completamente a la materia y, bueno, tengamos una vida de sufrimiento, de incomodidad, y cómo a través del canto del Santo Nombre, que quizá en otras eras sabemos que fueron otras herramientas, como puede haber sido la Claro. meditación, los rituales y demás, ahora tenemos justamente esta herramienta fundamental que es, o como gusta decir Prabhu Arjuna, esta tecnología al alcance de la mano, es así, ¿no?
Sí, señor. O sea, es libre y gratuito, es muy fácil, ¿no? Y todas las tradiciones tienen. No hace falta que te vuelvas Hare Krishna. Si sos cristiano, investigá en el cristianismo, vas a ver que hay muchos salmos, muchas alabanzas, muchas glorificaciones a Dios. Si sos judío, lo mismo. Fíjate que dentro de la tradición hebrea hay cientos de canciones hermosas que glorifican al Señor Supremo. A los musulmanes lo mismo, indaguen en el Islam y van a encontrar muchas canciones, muchos poemas, muchos versos para glorificar y alabar al Señor. Todas las tradiciones monoteístas fidedignas tienen esta misma tecnología que es el canto de los santos nombres de Dios. ¿Sí? No hace falta que te vuelvas Hare Krishna, pero sí hace falta que cumplas con este principio espiritual de cantar los santos nombres de Dios si es que uno quiere desarrollar vida espiritual profunda, ¿no? Por supuesto. Ya, muy bien, ¿La Prabhu, leemos de vuelta? Sí, por favor. Enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Sí? Vamos a la 5. La 5 es el dónde. Acá Prabhupada responde, ¿dónde vamos a hacer todo esto? Bueno, acá es el punto número 5. Erigir para los miembros y para la sociedad en general un lugar santo de pasatiempos trascendentales dedicados a la personalidad de Krishna, el inmueble, ¿sí? Vamos a hacer un montón de cosas, ¿dónde lo vamos a hacer? Y lo vamos a tener que hacer en un espacio que vamos a tener que construir para que todos puedan reunirse y ahí podemos tener esa educación espiritual de que se hablaba al principio. El lugar físico, ¿sí? El espacio. Totalmente. Y bueno, Prabhupada también dejó un gran legado en ese sentido, ¿no? Sí, Como claro. enseñarle, él de hecho llegó a abrir 108 templos alrededor del mundo, construir prácticamente, bueno, dejar el proyecto de la ciudad de Mayapur. Así que en ese sentido es muy interesante porque otra vez, ¿no? Esta cuestión de organizarse, de darle refugio a las personas, ¿no? De que las personas tengamos un lugar de contención, de referencia, donde poder acudir, donde poder tener un referente que nos ayude, donde poder conseguir los libros, donde poder Exacto. aprender a practicar, ver cómo esa filosofía se puede llevar a la práctica, viendo a tus hermanos espirituales, a tus maestros, cómo conviven. Y es interesante porque ahí si quiere Prabhu, no sé si tiene ganas, lo podemos enlazar con el que sigue, porque A ver, eh, el 6, vamos al 6. Bueno, entonces el 5 es construir para los miembros y para la sociedad en general un lugar santo de pasatiempos trascendentales dedicados a la personalidad de Krishna. El ¿dónde? 6, unir más a los miembros con la intención de enseñar una forma de vida más simple y natural. Qué lindo. Increíble, porque ahí Prabhupada es interesante, ¿no? Porque dice, bueno, vamos a construir un lugar simple y natural, ¿no? Como esta idea que él tenía y que lo ha difundido mucho, ¿no? Que la ciudad es un lugar donde prevalece Rayo Guna, entonces, o la cualidad de la actividad, de la acción, de la pasión. Entonces, para una persona que quiera hacer vida espiritual, lo mejor es un ambiente tranquilo, en el interior, digamos, ¿no? Como en un lugar natural, donde haya naturaleza, donde haya alimentos puros, donde uno pueda dedicarse a una vida más Tal cual. tranquila, más simple. Muy interesante. Si bien yo creo que en ese punto es el que menos a mí me da la sensación, los occidentales hemos abrazado. Quizá así Claro. como ideal, pero después cuando nos sacan de la ciudad y vemos una pala frente a nosotros, ¿no? Como que ahí todos dicen, epa, ¿qué es esto? ¿No? Es una pala, es para labrar la Hay que tierra, laburar, ¿no? vamos. Claro. Y ahí yo creo que para ahí se nos complica a muchos de nosotros porque no tenemos el oficio y bueno, nada, hay que aprender, pero tampoco esa cuestión de vivir en un entorno simple, no para todos los devotos ha sido
un hecho posible. Y es interesante volver siempre a esto que Prabhupada nos enseña y que las escrituras nos enseñan, que en realidad no es el elemento, sino es lo que uno hace con el elemento. Entonces no es la ciudad el Exacto. problema, sino es qué hace uno en la ciudad. Desde ya que es más difícil, porque de hecho cuando uno habla con monjes o devotos que están viviendo brahmacharis, devotos que están viviendo en los templos, nuestro hermano espiritual con gran humildad, Chandramukha Swami, el otro día decía, los que están fuera del templo son devotos más avanzados, decía él, ¿no? Con gran humildad. Porque dice acá es más fácil hacer, porque Claro, estamos en un contexto, estamos cuidados, estamos todos tal cual. entre devotos, es más difícil pisar el palito de la vorágine, por así decirlo, ¿no? Y los que estamos afuera, bueno, ya sabemos cómo es, porque, bueno, pero también sabemos que si uno es de a poquito, sistemático, y va haciendo lo que Prabhupada nos enseñó, uno va tomando fortaleza y esa fortaleza permite que uno se pueda mover en el contexto que sea de una manera en Sattva Guna, ¿no? A pesar de que Tal cual. en la cualidad de la bondad. Sí, sí, tal cual. Sí, en este punto y creo que en todos los puntos espirituales, una cosa que aprendí con el tiempo es que no hay que dar saltos cuánticos, eh, porque uno tiende a caer en pileta vacía y a darse la cabeza contra la pared, ¿no? Hay que dar Claro, como claro. más pasitos de bebé. Entonces, ¿no? Por ahí leemos estas cosas o leemos otras cosas de las escrituras y decimos, bueno, mañana vendo la casa y renuncio al trabajo y me voy al campo. Y la realidad es que no tenemos herramientas, no sabemos cómo, nunca jamás vivimos en el campo, no tenemos la más mínima idea de cómo cultivar y cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si empezamos a hacer como pasitos de bebé en relación a vidas más simples y naturales, nos vamos fortaleciendo para algún día dar el paso, no el salto, sino el paso firme hacia aquello que Prabhupada nos está recomendando. O sea, una vida más natural, una vida más simple, por ejemplo, ya es una vida sin vicios, una vida sin excesos, una vida ordenada, con un horario de irme a dormir, un horario de irme de despertarme. Ya con eso, ya tengo bastante para trabajar, ¿no? Empezar a dejar los vicios, empezar a dejar los excesos, empezar a ordenar en qué momento voy a comer, en qué momento voy a dormir, en qué momento me voy a bañar. Y ya son técnicas para generar simpleza y generar naturalidad, ¿no? Porque Total. sabemos que, como vos bien decías, las ciudades son artificiales, ¿no? Hay luz a toda hora. Entonces yo quiero estar despierto de madrugada, puedo estar despierto de madrugada porque hay luz. Hay luz en todos lados. Total. Internet funciona 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, todo el tiempo tengo distracciones y estímulos y cosas que en vez de estar en un horario que yo debería estar durmiendo, la naturaleza material me está bombardeando de información y no estoy durmiendo. Pero si Totalmente. me organizo, si me ordeno, si me hago simple dentro de esa artificialidad en la que me encuentro, después es más fácil dar el paso hacia otros ambientes, que son más propicios, es cierto, son mucho más propicios a la vida simple y natural. Sí, yo creo que ahí es evidente que Prabhupada pensaba más en nosotros Claro, que en él en ese sentido, porque él salió de ese lugar para ir a meterse a la ciudad para rescatar exacto. a gente, pero él también es evidente que cuando uno ve uno mismo como un devoto, digamos, que en formación, ve lo complejo que es, ¿no? La interacción con lo cotidiano y cuánto más simple es en un contexto con cuidados, con cierto cuidado, cierto refugio de ciertas actividades, esto que hablábamos de la asociación, ¿no? Si yo vivo en un lugar donde es un entorno natural, donde a la mañana nos levantamos todos temprano, no soy solo yo Claro. me levanto temprano, bueno, ese contexto ayuda muchísimo. Y también me atrevo a pensar de que Prabhupada delineó estos principios hace unos 50, 60 años o 70 años, Sí, yo ya lo venía pensando, y también cómo cuando él los hizo y todo lo que puso no tenía sentido y de pronto ahora tiene sentido, pienso quizás en 70 años más, 100 años más, 1000 años más, porque la era dorada son 10.000,
según dicen las yastras. Quizá en ese tiempo los devotos, como usted decía, Prabhu, ¿no? Al ir desarrollando esa pureza en la ciudad, logremos también ir desarrollando, ampliando esa pureza para ir generando espacios más naturales, que me parece que no solo a nivel espiritual, sino ya a nivel de ecosistema, de medio ambiente, Claro. de calentamiento global, ya todos estamos también necesitando un poco de Sí, eso, ¿no? sí, La ciudad necesitados está incluso a nivel agotada, material. totalmente. Claro, tal cual, Exacto. tal cual. Entonces digo, Así capaz que que bueno, eso es algo que todavía no estamos viendo dónde va a concluir, ¿no? Dónde se va a ir desarrollando. exacto. El punto número 6, entonces, unir más a los miembros con la intención de enseñar una forma de vida más simple y natural. Y vamos a ir cerrando, vamos al punto número 7 de los 7 propósitos de ISKCON, vamos al último, con el objetivo de lograr los mencionados, perdón, con el fin de lograr los mencionados objetivos, publicar y distribuir periódicos, revistas, libros y otros escritos, ¿sí? Con el fin de lograr los mencionados objetivos, publicar y distribuir periódicos, revistas, libros y escritos. Y esto es algo que siempre me llamó la atención del movimiento Hare Krishna, incluso antes de ser devoto, yo tuve la experiencia de que me distribuyeran un libro. En realidad se lo distribuyeron a mi señor padre y él me lo distribuyó a mí. Y digo, este es un movimiento educativo. Siempre hay libros, hay Y panfletos, ¿no? Hay material, hay literatura de por medio.